APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Cuyas kamasikuna alishamuska kapaichi, kaimi kapan bajo un mismo sol. Sumal yarikupasu. Kaigo pilla mami. Kaisa pe chapura shunja. Kuchuspa. Por ahí ucha ringa para mercado ringa para. Shinaka hakuya mami tenía kipika Por ahí ucha ringa para casa marina macanchi. Hay osista happy. Las comunidades indígenas guardan una estrecha relación con los espacios donde habitan. Así, sus viviendas están en armonía con la naturaleza. Sus casas son consideradas parte fundamental del hogar, pues es aquí donde iniciarán las familias a abordar su identidad. Antiguamente, la arquitectura rural utilizaba los elementos del entorno, de la Pachamama, como la tierra, la madera, la paja de páramo, materiales que cuidaban la salud de las familias. Y algo importante, este tipo de construcciones eran parte de la cosmovisión de sus pueblos milenarios. Esta casita del proyecto Arte Huasi anteriormente eran de mis abuelitos, donde esta morada servía como descanso de las personas que bajaban de las comunidades altas a realizar diferentes actividades de carácter cultural. Ahora en la actualidad que la sociedad está focalizada a lo moderno, hemos decidido nosotros mantenerle esta vivienda con una visión de llenarle a la vivienda con arte relacionado a lo cultural. Queremos de esta manera nosotros rescatar lo que ahora se está perdiendo a través de la pintura, a través de todas las formas y expresiones que el arte nos brinda. Sin embargo, vemos en nuestros entornos las construcciones modernas de la sociedad acelerada por el materialismo, en donde importa el estatus de poseer una casa enorme y con materiales que no corresponden al entorno. Hay quienes prefieren destruir las casas que los abuelos y abuelas construyeron, no solo para guarecerse, sino para lograr el bienestar de sus habitantes. Las viviendas de la arquitectura andina eran antisísmicas y utilizaban los materiales para mantener temperaturas adecuadas para la salud del runa. La casa data de unos 100 años de historia. Hemos decidido mantenerle con la misma estructura de teja, paredes de tapia, madera. Esa morada tiene muchos recuerdos, muchas leyendas que a la gente, queremos que a la gente que nos visite eso le impacte, que se llene de la buena energía, de la energía sana de nuestros taitas que han pisado esta morada. Y conjugado con colores que vengan a apreciar nuestro arte en general. Pero podemos recuperar nuestra cosmovisión milenaria. Frente al avance de las construcciones que no cuidan la salud del runa, nacen ya proyectos creativos y sobre todo con pertinencia cultural, como es el caso de Arte Huasi. Este es un lugar que le apuesta a mantener su arquitectura tradicional y crear obras de arte entre varios artistas de la localidad de Cayuma, en la parroquia San Pablo del Lago. El arte puede mover conciencias y generar cambios en una sociedad. Por ello, Arte Huasi juega un papel importante como revitalizador de una casa de alrededor de 100 años.
que seguramente guarda miles de historias de nuestros taitas y mamas. Esta iniciativa es excelente porque a través de ello vamos a tener nuestro propio espacio en donde podremos hacer más pintura, más arte, más música. Bueno, esta casa es para realizar todo este tipo de eventos culturales. Entonces me parece excelente la iniciativa del compañero César Campués. Una actividad súper interesante, ya que todos estamos colaborando con el fin de lo que nos gusta, con el fin de lo que nos apasiona, que es pintar. A partir de una pintura nosotros transmitimos ciertas series de emociones y que es una parte de transmitir a lo que es el turismo. Yo pienso que es bien interesante porque en realidad hay muchas casas que se están desbaratando, botando, a veces no valoramos, ¿no es cierto? Y por eso estoy aquí, o sea, para impulsar de que no hagamos eso. De pronto podemos convertir en algo que sea alternativo para vivir, de pronto algún museo, alguna situación de esas, como es la iniciativa de aquí. Es una propuesta muy interesante y novedosa, sobre todo cuando nace de la parte rural, ¿no?, de nuestra provincia. Y obviamente, pues, ¿cómo no contribuir a una iniciativa en este sentido? Entonces, más bien muy contento de poder dejar una pequeña semilla, ¿no?, en lo que a futuro será un epicentro cultural, ¿no? Ahora esta casa inicia un nuevo ciclo, porque ya no solo albergará a una familia, sino varias. El objetivo es ser un centro cultural donde niñas, niños y jóvenes de la localidad empiecen a explorar el mundo de la pintura, música, danza y escultura. Además, será un lugar de encuentro de varios artistas para compartir, para idear y para tejer nuevas historias y nuevos proyectos. El futuro de Arte Huasi es convertirnos en un centro cultural donde podamos tener todas las formas de expresión, arte, música, escultura, danza. Queremos sembrar una semilla en nuestros niños, queremos impartir conocimientos a que aprovechen el tiempo ahora que vivimos tal vez esclavizados, y por esta tecnología queremos ser una opción, que el arte sea una forma de aprovechar el tiempo y una forma de expresión a nuestros sentimientos. Ojalá estas iniciativas se sigan replicando porque es un claro ejemplo de que podemos generar proyectos creativos que revitalicen nuestra cosmovisión y nuestra identidad. Somos herederos de una sabiduría que pensó primero en el bienestar del Runa. Arte Huasi es un emprendimiento que también será parte de un proyecto turístico de la comunidad que impulsará la economía local. Plaza Maringapa. Hap. Ay, constante mañana, constante. Apura, hijo, con la si puedo con una mambesitana, madre, la apura, pero más de apura. Plaza Mangri, ucha más na hunchi. En el 2006 nace la Escuela de la Tradición Oral La Voz de los Ancestros, ETOVA, instancia que investiga, compila y escribe la tradición oral, es decir, recupera la memoria histórica guardada en las comunidades del territorio ancestral afroecuatoriano.
escribimos el primer módulo para la etnoeducación afroecuatoriana, nuestra historia. Los docentes de todas las instituciones educativas que recibieron el módulo propusieron de que deberíamos registrar la palabra, porque todos coincidían que el pueblo afroecuatoriano no tiene historia, no tiene memoria, no tiene saberes. Y entonces fue otro de los elementos también que nos impulsó para escribir. Las costumbres y tradiciones son el camino de construcción de nuestra identidad. Por eso, 15 personas integran la Escuela de la Tradición Oral. Hombres y mujeres afrodescendientes que están recorriendo las comunidades. Ellos investigan y escriben la historia desde la memoria y la voz de los adultos mayores. Permítame agradecerle a mi madre, cual después de Dios me dio también el ser, me dio la vida. Quien hizo de padre y de madre, dándome la educación que ella pudo darme. 3 años de escuela, que eso me ha bastado para hacer lo que puedo y, por qué no decir, lo que a mí me gusta. Estos rasgos y recuerdos me han motivado para que yo pueda escribir este libro, en donde queda plasmado todo mi afecto y mi admiración por ellos. Y me vino el deseo de poder hacer público esta hermosa memoria histórica, que eso es la tradición oral. Me siento satisfecha, en deuda y también complacida, porque se quedan muchas palabras sueltas, porque es toda una vida, es el vivir diario, y en ese texto lo que está es una partecita nomás de los mayores, de su vivencia. Documentar la herencia patrimonial cultural requiere de motivación y entrenamiento especializado. En un inicio, el maestro Juan García, ya fallecido, fue el responsable de impartir la capacitación al equipo de investigadores. En el momento actual, los registros logrados están fortaleciendo el proyecto de etnoeducación afroecuatoriano, que consiste en una educación con identidad y con conocimiento ancestral, en los centros educativos guardianes de los saberes. Fue un proceso de capacitación, primeramente a los docentes, luego una convocatoria a las personas que no solamente sean académicas, sino que a las dueñas y guardianas de la memoria, a algunas escuelas guardianas de los saberes, sobre todo a escuelas que tienen una significativa población afroecuatoriana. Y acá en nuestro territorio son 4. Por el lado del Carchi está la unidad del milenio de Piquiucho, San Gabriel de Piquiucho, y acá en la de 19 de noviembre de la Concepción. Por Imbabura está la unidad educativa Valle del Chota y la unidad educativa Salinas, pero también hay en Quito, en Esmeraldas. Es un plan piloto. $12 años han pasado desde que esta escuela se formó y no ha sido nada fácil, pues requiere tiempo, compromiso y esfuerzo. Lo cierto es que los afrodescendientes somos actores propositivos, que hemos comprendido lo importante de recuperar nuestras vivencias. Costumbres que han marcado la vida de un sinnúmero de generaciones y al mismo tiempo crea una conexión única con el territorio y despierta la curiosidad por saber más y más. La educación nos va a salvar. La educación nos da la oportunidad de negociar con el otro, la oportunidad de hacernos conocer
y conocer nosotros también. Ese sería el mensaje, sobre todo para los jóvenes y las jóvenes. Bajo un mismo sol regresa después del espacio promocional. Suku hari bazamari ganga was bianu nam yang jagam amok doin Taki kunaka kimichinmi ñukanchipa kushikuy kawsaymi tukuy ayllukunawan kashpa runa kayta shinchiyachipashmi. Ven, vamos. A ver, dame todo el dinero del día. Shukyanka wawaka paypak muskikunatami chinkachin. Kutin kaita yata. Chasha mi tiam. ¡Sinvergüenza! ¡No has hecho lo que te he ordenado! ¿Me oíste? ¡Para la próxima te va peor! Wanmi, imas pata punta bicho yuka wasimari. Yuyapay, makanahuikunaka mana ñukanchikpi samunchu. Yachahuitami yachahuri. Continuamos presentando Bajo un mismo sol. Chay mancuita se con apaco. Ya. Rapo cuy con nata. Kaipika? Kaipi ricoshkana. Kaipi rakuja yari rikuy mamita. Na, chuta monani. Ochina hanchigo con amar. Na chay manhattan tian. Rakuta monani criapa. La criapa monani na. Criapa haturku también wawa ya. Chay rakuyari na. Uchila con ama chay mahakush. Chay mashaku. Chay peshaku. El pueblo Quicho Otavalo, habitante de la provincia de Imbabura, al norte del Ecuador, dedica su trabajo a la producción de tejidos y las transacciones comerciales. La agricultura y la ganadería son actividades complementarias. Uno de los elementos distintivos de esta cultura es la vestimenta tradicional, lo diferencia a este grupo de otros pueblos originarios del Ecuador. Una de las prendas principales utilizada por los hombres del pueblo Quicho Otavalo es la ruana o poncho de lana, que tradicionalmente se tejía a mano. En la actualidad ya casi no se hacen ponchos manualmente, sino que se usan otros materiales como el paño. Ñuka ka uchillamanta pacha chuskuwata guta charishpallata mari ruanakuta churaqpurirkani pundamanta milma ruanakuta chay punda ruanakukunata raya ruanakukunata imashina ruanapishina pundaka shina kuyllu illakukuna ima tiakari chasnakukunamanta kallarishkami kani. Ñuka taytakunama shina kararkanachu randishpa uchillawkapi. Ayllupi hina kallarinchik rikuchishpaka
ñukanchik wawakunatapas shinallata yachachishpa kanchik ñuka churimanllata uchila kaymantallata shuk pusa wata charimantallata ña churachishpa katikashkanchik chika kan ñukanchikpaka identidad chika chaywa riksirinchik como runalaya chaywa akchagowan yura cancionkunawan chay runakuta rikurinchik importante ninajunchik nachu chayka ñukanchikpaka nina mutzurishka kanga maypi kashpapish shayaringapa runaka runalaya imasha ñukanchikpa identidad kanda rikuchishpaka. Los colores de las prendas eran algo que distinguían a las personas por su posición social, económica, laboral, situación civil, procedencia. En fin, el color de los ponchos cumplen esa función en Otavalo. Se usan ponchos de dos caras, azul oscuro de un lado y azul claro del otro lado, o habano a cuadros. Generalmente es una conapa ruana que casca azul eléctrico, azul marino, plomo, sinayana ima. Pero hasta un ñaupa así, con su rimarin chimanja su pichachunga ota, hasta un pundaya pues, sina casnapi franca conata charincaria. Y ura acta pucata imagina pautasca nespa rimacaria pecunaca. Color java cambio pacha cambio mana tias cacho cheta cada nacionalidad ni canchipa identidad tachas canchinacho imbabura Otavalo sector más azul liana che con ataja ocupan cascanchi dos caray maga que plomo imagina lloras chaman su lado con ama su color con ataja llora tauca nacionalidad kai manga tianchi canacho natabuela con llora pucata sina jeta raya con azul taimam pues joaquín una raya con llora ya nata churajokuna kan salasakakuna saragurukuna cañarejokuna por ejemplo pukata chata ñakuti rayakuna onda churajosina kutuchay iskay ñabio dos karanich chayka chaytaka imaramanta shinay kallarka chaykunataka punta chari taytakuna chayka chay ruwanakuna gaman mari alikuna palla kullki charikunapa nishka mari chay iskay chaysi ima chaypi pachalla churajokaria chayka hatun ufyay cargo pasaykuna nikaria. Los ponchos, elaborados de manera industrial y en particular los elaborados de otros materiales como el paño, hoy en día son objeto de rechazo de parte de la gente mayor. Para ellos, usarlos es falta de respeto a la propia cultura. Milman kashkatami pundaka utilizas chillamandaka milma ruana konata pundaka chalina contas milma toma rurarina kan chayña uslong rikshkanispa mari hasta que chalina kama cambia karan chay ka uslong ruana taima pundakuna jota sina karyan kuti normal pacha normal kanya milma ruana bachama ruana kuna kashka punda manda pacha manda pacha ruana taka kai exacta pijata kusma nispa rikshkarka Kaila ne ukama sina nina hora mo ruku taita ukana nara kuken se que nota. Taita kuna zate kasna sirajona na che kasna zikshon kasna. Kai kanya ali pachanya medio ali zata kan nis fachirajona. Negati kaita ka irkija ukona sirajona irkija kan nis ka medio sinask. Koten kaita wasama sina tira cherin kasna pun. Chayka bufandata ama sina ama hapis parrijangapa ama chiripsnangapa kastajinaske chaykunapas ña kunkataka ñana chirin wasataqa chirishpa chay kuychup chasna bufandale sirvinchami kuti kasnama sina chayka kuti sina machallakuna rishpa nachu ashata pliturishka ñankunata rikun chayka kasna rikaria hasta kaymi ñuka kani nishka chayka kayka plitunkapan. Las formas de uso del poncho marcan la elegancia particular del quichua Otavalo, niño, joven o adulto. Hasta la actualidad, el poncho para el quichua Otavalo es un símbolo y una parte importante de identidad y de estatus social. Chaymanta kashkani bufanda ogunayma ogunata kashkani chamanda ruanata siempre sin dicha cosa que apenas na kashkachu. Sí, caso apista o carega. Caso apiar. Ñuka tayta tukuy laya ruanata sina karian porque paykuna pa primero tayta manda kallarispa paykuna ka negocian kashka chakilla imarispa sangolkima. Antawakuna nari yalchapita. Sangolkicha mucho gunapa ka kutingas rayado ruanata sinas pa rikarian.
o trabajatik shamugaria kai pikapiti kai pura dos caraconata. Ahora conozcamos la variedad de usos que se puede dar al poncho. Tío. Un poncho puesto al abrirlo horizontalmente, el borde llega hasta el pulgar y debe quedar suelto hasta el pubis. Chirin. En esta forma de uso, una esquina del poncho sube hacia uno de los hombros y su punta cae hacia atrás. Si desea esconder su rostro, se cubre un poco más arriba. Achachay. Cuando el frío es insoportable, es recomendable coger con los codos una parte del poncho hacia adentro y con los brazos apretar el poncho hacia el pecho para conservar el calor. Hari. La forma de uso doblado a los hombros demuestra formalidad y dominio del uso del poncho. Demuestra elegancia y seguridad. Kushmashin. A la forma de uso anterior se amarra con la faja cerca de la cintura. Esta forma permite trabajar con los tejidos o en cualquier otra actividad de manera cómoda. Shinjiai. El uso del poncho y el sombrero hacia atrás significa fortaleza y que está disponible a desplegar energía, coraje ante situaciones complicadas. Esta forma se usa en la danza de los pendoneros, en el sector de Pucará de Velázquez, frente al lago Imbacocha, en donde, con banderas rojas llamadas pendones en mano, danzan en forma de zigzag por los caminos recorridos históricamente por sus curacas, líderes o lideresas quichuas de las comunidades. Puripa. Se doblan los brazos adelante en posición horizontal con una parte del poncho. Permite comodidad y un caminar más ligero. Significa tener apuro mientras se camina y cuando está parado permite un descanso cómodo. Ugyay. En este uso, los dos extremos del poncho se sueltan hacia atrás y las manos quedan libres para brindar ayuda en cualquier momento. Shuyay. Es la misma forma de uso normal con las manos cogidas o cruzadas. Se usa mientras se escucha o se espera pacientemente a alguien. Dentro de la dinámica cultural, los ponchos en su forma no han sufrido ninguna modificación, solamente un poco en los colores y en el material. De esta manera, el poncho es una parte muy importante dentro de la indumentaria e identidad del Quichua Otavalo. Indumentaria que ha sido difundida por cualquier parte del mundo donde van los mindalaes, usándolos orgullosos como embajadores culturales universales del Ecuador. Mamita, ¿qué pisa kurkuna tienes? Buenos días, tía. Buenos días, tía. Rakurku en cambiación, tía. Ishke kuyiguan. Ari tía, cambiación zami. Macho. Hariguta mona. Hariguta. Compasión. Harita o harimi. Harita mona. Ten har. Hat harim. Ali chukapa. Jaco macapan tía. Criapa mona. Jaco macapan. Hakush. Pague. Arti. Niapas pacha tukurirka. Yakuti integramupashun hasta wan rikuchikunawan. Shuk punchaka.